De nuevo, buenas noches a todos los presentes en la sala. Vamos a proceder a dar inicio a la charla con el doctor Ludwig Moreno, pautada para esta noche. Bienvenido, Ludwig. Es un placer tenerte con nosotros acá, con tus charlas de los martes. Nos disculpas realmente el que hayamos estado unos minutos de retraso. El canal es tuyo, Ludwig. Podemos comenzar cambio. Hola amigo, buenas noches. Bueno, sí, realmente estaba escuchando la conversación, entiendo las posturas. Indudablemente, pues hay reglas, hay democracia, hay personas que tienen mayor o menor propensión a cuidar sus datos y para mí todo esto es normal. Lo que no es normal es lo que nos está pasando en el país, lo que no es normal es el día a día, lo que no es normal es lo que hemos visto, por ejemplo, en la pluma de los representantes de la Mesa de la Unidad. Y ante esta situación constante, pues en esta tercera entrega de una serie de la cual me siento honrado, pues de que ustedes me hayan permitido compartir las noches de los martes a las 8 aquí en el canal Venezuela SOS, pues quiero comentar sobre las metas de las parlamentarias. Cuando participé de la elaboración de las metas de las parlamentarias y de las metas de los diferentes procesos electorales, mientras trabajaba como jefe de automatización electoral, por supuesto, ad honor en Acción Democrática, y cuando participé con Súmate en el año 2006, pues para mí era muy preocupante lo que se veía en cuanto a los números y la total desconexión que existía entre los líderes de los diferentes partidos y la realidad numérica de lo que significaba, por ejemplo, una logística para alcanzar una meta de unos 130.000 votos. En el caso del estado en donde vivo, desde el año 2000, que es el estado Monagas. En función de esto, pues se fueron generando cada vez más información. La gente de SDATA, los amigos de SDATA, que son profesionales de un extraordinario nivel, tienen los resultados electorales por mesa de cada uno de los años en los cuales se han producido comicios, y ustedes los pueden descargar en formato Excel. Para la noche de hoy se hizo un trabajo que es una primicia, digamos, una cuestión inédita, no se ha publicado, no se ha compartido, un poco para entender de dónde salía ese número mágico que durante la semana había estado promoviendo la Patilla y el Nacional y el Banco de América sobre un 5.7%, ¿no? El trabajo que compartiré con ustedes durante la noche de hoy es el análisis de todos los resultados electorales producidos desde el año 2010, es decir, las propias parlamentarias 2010, las elecciones presidenciales del 7 de octubre del 2012, las elecciones de gobernadores del 16 de diciembre del mismo año, las elecciones presidenciales del 14 de abril del 2013, las elecciones municipales del mismo año, es decir, esas 5 elecciones. Además, en el análisis se incluyó las elecciones del referéndum o los resultados del referéndum del año 2007, porque es muy especial ese año, porque siempre uno de los principales argumentos de quienes defienden la acción, la actitud, el criterio de la gente de la Mesa de la Unidad, es que en el año 2007 ganamos. Recordemos que ganamos por varias razones. Ganamos porque se permitió una elección para someter a la consulta popular una materia que no se podía someter a la consulta popular. Recordemos que esa elección se produjo en medio de una enorme conflictividad. Las universidades de Monte Ávila, la Universidad la Universidad del Táchira, ¿no? La ULA Mérida, estaban profundamente convulsionadas luego del anuncio de hacerle una reforma profunda a la Constitución, y todo esto generó grandes disturbios estudiantiles,
con imágenes que no se nos deberían olvidar jamás, cuando un liderazgo espontáneo de un glorioso movimiento estudiantil tomó la batuta y desplazó completamente a la falsa oposición. En ese año se produjeron unas elecciones que pues produjeron esa respuesta de una victoria pírrica, o ese comentario de una victoria pírrica por parte del fallecido Hugo Chávez, en la cual pues los venezolanos ganamos, y nos han dicho muchas veces que eso es una prueba de lo que se puede ganar votando. Para proceder al análisis en función de los resultados electorales de todos los años que mencioné, fueron 5 procesos electorales desde 2010 hasta las municipales del 2013, y serían 6 con los resultados del referéndum del 2007. Para entender esto, yo quisiera hacer en este momento un paréntesis para compartir con ustedes de dónde salen los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Muchas personas no conocen por qué son 167, muchas personas no conocen de dónde sale el número, la cantidad de diputados. La realidad es que esto proviene del artículo 186 de la Constitución, que define cómo se calculan pues los diputados. El primer párrafo de este artículo establece una base poblacional. Dice que según una base poblacional del 1.1%, se elegirá una cantidad de diputados para cada uno de los estados, de las entidades del país. El segundo párrafo establece que a cada entidad, por el solo hecho de existir como entidad, le corresponde además la cantidad de 3 diputados. Y finalmente establece este mismo artículo que en respeto a las tradiciones venezolanas y a la presencia de comunidades indígenas, se va a permitir la elección de otros 3 diputados para las comunidades indígenas, para los 3 sectores de las comunidades indígenas. Ahora bien, cuando llevamos esto a los números, vemos que, bueno, ya sabemos, son 3 de las comunidades indígenas, entonces ya sabemos, tenemos 3 diputados que provienen de las regiones indígenas del país. Dice este artículo 186 que cada estado va a aportar la cantidad de 3 diputados por el solo hecho de existir como entidad federal. En el caso de Venezuela, tenemos 24 entidades federales. Cuando multiplicamos 24 por 3, nos da la cantidad de 52. Entonces ya tenemos 52 diputados más 3 diputados indígenas, son 55 diputados. Y después, el primer artículo primer párrafo de este artículo 186 dice que se va a calcular en función de una base poblacional del 1.1%. La realidad es que el artículo de la Constitución no nos da detalle, pero cuando buscamos qué es lo que significa esto en términos de población y en términos de elecciones, encontramos que la base poblacional de ese 1.1% no es otra cosa que calcular el 1.1% de la cantidad total de los habitantes del país. En el caso, para hacer los cálculos más fáciles, imaginemos que Venezuela tiene solo 30 millones de habitantes, o tiene 30 millones de habitantes como número exacto. Si ustedes calculan cuánto es el 1.1% de 30 millones, encontrarán que es 330.000. Ese número es la constante que surge a partir de lo que plantea el artículo 186 de la Constitución. Es decir, calcularle el 1.1% a la población total. Usted divide o le calcula o analiza cuánto es el 1.1% de 30 millones, si esa fuera la población exacta del país, le daría 330.000. Agarra esa constante y la cantidad de los habitantes de un estado la divide entre esa constante, y eso le da un número. En el caso de Monagas, que tiene 990.000 habitantes, que también en números redondos, si usted agarra 990.000 y lo divide entre 330.000, eso le da 3. Entonces, 3 habitantes por la cantidad 3 diputados que provienen de la cantidad de habitantes, según el primer párrafo del artículo 1, del artículo 186 de la Constitución, usted lo suma a los 3 habitantes que aporta Monagas por el solo hecho de existir como estado. Y eso le da la cantidad de 6.
Entonces, el total de los diputados que va a generar Monagas van a ser 6, en función de esto que establece la Constitución. Así, para cada uno de los estados se trabaja en función de la población de los estados, se divide entre 330.000 y eso genera un numerito. Ese numerito se redondea si es mayor a la mitad. Por ejemplo, si es 6.5 se redondea a 7, si es 6.52 se redondea a 7, y si es 6.3 se redondea a 6. Ese numerito genera la cantidad de diputados que en estas elecciones sería igual a 102. Entonces usted suma 102 diputados según la población venezolana, más 52 diputados según la cantidad de estados multiplicado por 3, 24 por 3 le da 52, más la cantidad de 3 diputados indígenas. Usted así totaliza 167 diputados. Quizás suene, bueno, suena un poco enredado obviamente, pero es que es así. Los venezolanos debemos entender que así es como se calculan las cantidades de los diputados de la República en función de lo que establece el artículo 186. El artículo 63 de la Constitución dice que todos los diputados deberían ser electos de la misma manera. Todos deberían ser electos en función de una representación proporcional y todos deberían ser electos por nombre y apellido. Eso es una exigencia del artículo 63 de la Constitución. Sin embargo, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sancionada en julio-agosto del año 2009, aprobada por la Mesa de la Unidad en diferentes foros, inventa una cosa que no está en la Constitución y que hasta el momento no había yo explicado, que es la creación de diputados lista y diputados nominales que no tienen nada que ver con los números que hasta este momento se han explicado. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que habrán diputados nominales elegidos dentro de circuitos electorales, y estos circuitos electorales serán diseñados a total capricho del CNE. Y también establece que habrán diputados lista, en listas cerradas, en los cuales no se conocerá el nombre ni el apellido del diputado o del candidato en el momento de votar por él, violando el artículo 63, y estos diputados lista será la cantidad de solamente dos diputados por cada estado, a menos que un estado determinado, cuando se calcule pues la totalidad de sus habitantes, genere 10 diputados o más. Si un estado produce 10 diputados o más o elige 10 diputados o más, la ley orgánica permite que se elijan 3 diputados lista y la diferencia sería nominal. Entonces tenemos dos cosas totalmente diferentes e independientes, que es la cantidad de diputados que ordena la Constitución que sean electos todos de la misma manera en función de la suma de los 3 conceptos que mencioné, son indígena, cantidad de diputados por estado y cantidad de diputados por la población de cada uno de los estados, y esa sumatoria de 177, y otro concepto totalmente diferente e independiente, forjado por la Ley Orgánica de Procesos Electorales y aprobado por la Mesa de la Unidad, en el cual se dividen los diputados de manera artificiosa, de forma, digamos, eso es un golpe de Estado al articulado de la Constitución, en el cual se generan diputados lista y diputados nominales. Una vez que entendemos esto con claridad, entonces podemos descargar la página que les mencioné, que voy a tuitear en este momento, con el hashtag Salva tu voto y la mención de Venezuela SOS, del canal que nos está gentilmente cediendo el espacio para compartir esto con ustedes. Esa tabla tiene especificados todos los circuitos de Venezuela, que son circuitos creados artificiosamente por el CNE, tiene especificadas todas las parroquias, tiene especificados los resultados por mesa del 2007, 2010, 2012 y 2013, tiene especificados los resultados, la sumatoria de los resultados y la comparación para cada uno de esos procesos electorales entre los resultados que se generaron en cuanto a votos y la enorme diferencia que hay en cuanto a votos y en cuanto a diputados.
En este momento, pues, voy a hacer una breve pausa para compartir con ustedes este enlace, por supuesto que estoy utilizando el celo del computador. Bien, allí envié el tweet, estoy enviando el tweet, lo van a poder ver en breves minutos. Dice resultados electorales por mesa de 2010, incluye 2007, y cantidad de parlamentarios que se habrían elegido. Hay un enlace a Dropbox y ustedes allí van a poder descargar esa tabla. Una tabla es bastante pesada, la tablita exige un cierto poder de computación, digamos, una computadora que tenga instalado Excel para poderla ver. Eh, Luego, a partir de esos resultados, se generó una segunda tabla que es un poco más liviana o que es mucho más liviana porque ya no tiene la secuencia de los resultados por mesa que, como les dije, fueron tomados gracias al extraordinario trabajo de los amigos de Data. Y en la segunda tabla ustedes pueden ver los gráficos y además pueden introducir sobre los resultados que ya existen, pueden introducir pequeñas variaciones porcentuales para ver cómo estas variaciones porcentuales afectarían o hubieran afectado una elección determinada. En el tweet que voy a compartir con ustedes a continuación, pueden ustedes ver los resultados del 2007, cuando gracias al trabajo de los jóvenes que bueno, defendieron, digamos, la voluntad del electorado, se produjeron estos números. Y aquí, pues, con un poco más de detalle, procedo a analizar lo que sucedió en ese referendo. La cantidad de votos que rechazó la reforma constitucional fue de 4.504.354 y la cantidad de votos que estuvo a favor de la reforma constitucional fue de 4.379.392 votos. Es decir, los que no estábamos de acuerdo con que nos cambiaran la Constitución obtuvimos un 50.7% de los votos, y los que sí querían que la cambiaran, o los que sí querían que la cambiaran, más los votos virtuales, más la trampa, más el fraude, más el complot y todo eso, sumó 49.3% de los votos, es decir, minoría de votos.
Ahora, cuando esos resultados mesa por mesa se totalizan en los circuitos y esos circuitos, según la norma impuesta por el CNE y aceptada por la mesa de la unidad, se traduce en diputados, ustedes pueden ver en la imagen que el grupo de la oposición hubiera obtenido 39 diputados nominales, 27 diputados lista, un diputado indígena, para un total de 67 diputados, mientras que el oficialismo hubiera obtenido 74 diputados nominales, 24 diputados por lista y 2 diputados indígenas para un total de 100. Es decir, que si exactamente la misma cantidad de votos que se generaron en el año 2007, en exactamente la misma cantidad de mesas, para un referéndum constitucional que fue rechazado por la oposición, hubieran sido utilizados para calcular diputados, entonces el oficialismo hubiera obtenido la mayoría pues una mayoría simple, no hubiera alcanzado 111, pero hubiera obtenido la mayoría de los escaños, 100 contra 67. Repito, las dos tablas que envié primero es el análisis. Si no las pueden revisar en su computadora, busquen apoyo, pero esas tablas están allí, pueden ver mesa por mesa, pueden consultar esos resultados con lo publicado por el CNE. Bien, el otro gráfico que quiero compartir con ustedes es el resultado electoral y la cantidad de parlamentarios que se habrían elegido según la norma actual, en base a exactamente los mismos votos que se produjeron o que se contabilizaron en el año 2010. Estoy compartiendo con ustedes en este momento esta tabla y este gráfico, y en las parlamentarias del 2010, si hubiéramos aplicado la norma actual, el oficialismo se hubiera alzado con 103 diputados y la oposición hubiera obtenido 64 diputados, con unos resultados de 5.334.000 votos a favor de la oposición y 5.451.000 a favor del régimen. Es decir, 49.46% de votos hubiera producido, con la norma actual, 38.32% de diputados. El próximo gráfico sería pues el gráfico de los resultados electorales, que son muy interesantes, de las elecciones parlamentarias, perdón, de las elecciones municipales y las elecciones presidenciales. Me van a dar, por favor, un minuto. La razón por la cual les pido este minuto fue, o es porque no tenía todavía montada la gráfica, pero aquí lo tienen. Se llama resultados electorales y número de parlamentarios que se habrían elegido en base a presidenciales 2012. Estoy compartiéndolo con ustedes en este momento. Y allí ustedes van a ver cómo si las elecciones presidenciales, si los votos generados en las elecciones presidenciales del 2012 se hubieran usado para determinar diputados, el oficialismo se hubiera alzado con 126 escaños, mucho más que la mayoría, el numerito de 111 que lo ponen como límite, ¿no? Serían 126 diputados contra 41 que hubiera obtenido la oposición. A pesar de que en el año 2012 la oposición obtuvo 6.527.000 votos, un 44.39%, y el oficialismo obtuvo una cantidad de 8.179.000 votos, o sea, 55.6%. Es decir, una diferencia entre los votos del oficialismo y la oposición de menos de 9% hubiera determinado, como lo pueden ver ustedes en esas gráficas, que la diferencia fuera de un 50%, es decir, 24.5% de diputados para la oposición y 75.45% para el oficialismo.
En el próximo gráfico van ustedes a poder apreciar la comparación de las elecciones municipales del de las elecciones presidenciales del 2013. Me voy a saltar por motivos de tiempo las elecciones de gobernadores, aunque ustedes las tienen allí en las tablas. Las presidenciales del 2013, las presidenciales que se dejó robar Capriles, las presidenciales donde Capriles dijo que había sido un fraude y que no iba a reconocer hasta que no se contara el último voto, generan, si esos votos se hubieran utilizado para elegir diputados, generan esta tabla, o este gráfico, perdón, que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Pueden ustedes apreciar allí, en las presidenciales del 2013, la oposición obtuvo 7.307.633 votos, que representa un 49.08%, y el oficialismo, según Tibisay Lucena y según aceptó la mesa de unidad, obtuvo 7.582.170 votos. Es decir, el oficialismo 50.92% y la oposición 49.08%. Es menos de un 1% la diferencia entre los resultados a favor de Capriles y los resultados a favor de Maduro. Si estos votos se vacían en la tabla que nos permite calcular cuántos diputados se hubieran generado, observamos con sorpresa que 65 diputados, solo 65 diputados, que representa el 38.92%, hubieran sido electos para la oposición, mientras que 61.08%, que corresponde a 102 diputados, hubieran sido seleccionados a favor del oficialismo. Para terminar, quiero compartir con ustedes los resultados de las elecciones municipales, porque las elecciones municipales se parecen, por cierto, muchísimo a las elecciones, a los resultados de las elecciones parlamentarias. Las elecciones municipales del año 2013, de diciembre del 2013, ya se las estoy subiendo, la gráfica, tienen las siguientes características. Ahí se está enviando el tweet y aquí podemos comentar la gráfica. Fíjense, en el año 2013, en las municipales, el oficialismo obtuvo 5.200.000 votos y la oposición 4.440.000 votos. Es decir, 45.7% a favor de la oposición y 54.27% a favor del oficialismo. Esto, traducido a diputados, da la cantidad de 41 diputados a favor de la oposición y 126 diputados a favor del gobierno. Estamos hablando de las últimas elecciones nacionales. Las últimas elecciones nacionales que se produjeron en Venezuela, con una diferencia de menos del 5% a favor y en contra de las diferentes opciones, generan los resultados que ustedes ven en ese tweet y que pueden comprobar en base a las dos tablas de Excel que he compartido con ustedes. 24.5% de diputados a favor de la oposición y 75.45% a favor del oficialismo. Remontar esa diferencia que se produce por la manipulación artificiosa de la Constitución, que se produce por la violación de la Constitución, violación que por cierto fue denunciada por Carlos Vecchio, misma persona que ahora, después de haber denunciado esa y de haber demandado la nulidad de esa ley en el año 2009, es candidato a diputado por la Mesa de la Unidad en Monagas. Debido a esta manipulación, es imposible que los venezolanos podamos obtener un resultado que nos honre, porque lamentablemente estaríamos aceptando la renuncia a nuestro derecho a ser representados por una cantidad similar a los votos que obtengamos. Pueden comparar
pueden revisar. Esta tabla ha llevado tiempo y por favor estoy a la expectativa de cualquier observación sobre los cálculos, porque es muy importante que los venezolanos entendamos que la cantidad de votos está divorciada de la cantidad de diputados. Y ese divorcio, esa extraordinaria diferencia entre los diputados y los votos, se produce porque la Constitución es violada por la ley y porque los grupos políticos que cohabitan con el régimen y que apoyan la violación de la Constitución están conformes con esta situación. Están conformes al extremo que todos los diputados de la Mesa de la Unidad se quedaron callados durante 5 años y no exigieron que el derecho de los venezolanos fuera restituido. Ninguno de los diputados de la oposición le pidió a sus electores una firma para activar un mecanismo de derogatoria de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es inconstitucional. Se quedaron callados porque cohabitan con el régimen y quieren seguir cohabitando mientras el régimen destruya nuestro país. Por eso, nosotros debemos despertar, debemos analizar, y por complicado que sea este proceso, debemos decir de una buena vez que la Mesa de la Unidad no nos representa, que no queremos socialismo azul ni rojo, que no queremos progresismo, que no es otra cosa que el comunismo, y que lo único que queremos es tener una Venezuela gobernada por venezolanos. Les invito por favor a que revisen los datos que he compartido con ustedes la noche de hoy. Insisto, esta es la primera vez que esta información se hace pública de esta manera, y lo comparen con los engaños que generan algunos colaboracionistas de los colaboracionistas, desde medios de comunicación al servicio de la destrucción de nuestro gentilicio. Con esto termino mi exposición y estoy atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, Ludwig. Excelente. Hasta me leíste el pensamiento con la información que trajiste hoy para acá. Bueno, la sala está abierta para todos los que tengan inquietudes. Aprovechen que está el doctor Ludwig para responderlas. Cambio. Sí, mi pregunta es la siguiente. Si yo me abstengo y no voto, con esto no le estoy entregando mi voto al PSUV. O sea que ellos hacen la trampa, se valen de que yo no vote para tomar ese voto para ellos. Así como se hacía anteriormente a acta mata voto. Entonces, bueno, quería decirle también que muy buena su exposición, muy completa. Darle las gracias por la presencia en el canal y que Dios lo bendiga. No sé si me habrá escuchado. Gracias.
Carlos, disculpa, no podía modular. Sí, mira, muchísimas gracias por la felicitación y gracias por la pregunta. Indudablemente, si los venezolanos no votamos y nos abstenemos, como tú planteas, y no se produce un solo voto a favor del socialismo azul, se producirá una asamblea del cogobierno actual, representado únicamente por la cara roja, por la facción roja del socialismo, que actualmente y desde hace 16 años ha estado cogobernando en el país. Insisto en que repasemos qué acciones de los diputados actuales, muchos de ellos están, por cierto, pidiendo reelección a pesar de haber faltado a más del 50% de sus plenarias, de sus actividades. Con frecuencia hago el ejemplo de que la legislación venezolana autoriza que a un empleado se le solicite salir de la nómina por haber faltado solo a 3 días en un lapso de 30 días. Pues bien, los diputados de la Mesa de la Unidad llegaron a faltar a más del 50% de sus actividades, que sería un equivalente a faltar más de 15 días en un lapso de 30 días, o si fueran días hábiles, sería igual a faltar más de 10 días en un mes de 20 días hábiles. Ningún patrono toleraría a un empleado que falte de manera injustificada durante 10 días de un periodo de 20 días hábiles. Solicitaría una calificación de despido, que es el procedimiento correcto, luego de haber demostrado la ausencia del trabajador. Pero es que además estos diputados son tan caraduras, estos diputados de la Mesa de la Unidad, que quieren que les renueven el contrato. Es decir, ellos quieren seguir cobrando luego de haber tenido un ausentismo laboral mayor al 50% durante un periodo de 5 años. Yo creo que esto es un exabrupto. Pero no solo faltaron, sino que además no hicieron valer la Constitución. No caminaron los estados, no intentaron elevar las votaciones en los estados en donde es débil, digamos, la oposición. No se ocuparon, por ejemplo, de pedirle a los médicos opositores que rasgan sus vestiduras por la chikungunya en las redes, que fueran al Amazonas y que fueran al Alto Orinoco, que es el municipio en donde los votos son los más valiosos de Venezuela, porque los votos de los indígenas del municipio de Alto Orinoco, con solo 10.000 indígenas que se pongan de acuerdo, ponen un diputado en la Asamblea Nacional. Mientras que en Caracas hace falta 500.000 caraqueños con sus gorritas puestos de acuerdo para colocar a un diputado. Esto es una variación, una diferencia que es escandalosa, pero más escandaloso es que durante 5 años no se haya hecho ni el trabajo parlamentario para restituir la violación de la Constitución, ni el trabajo electoral para levantar votos en los sitios en donde se decide, pues realmente, con poca votación, enormes proporciones de diputados, como repito, resulta el municipio de Alto Orinoco. En cuanto a tu pregunta específicamente, ¿qué pasa si no votamos? Y la asamblea pues queda roja. No va a haber ninguna diferencia con la asamblea actual, solamente que la asamblea actual legitima a este régimen porque esta asamblea es inútil, esta asamblea no ha hecho nada para proteger a los venezolanos. Puedes preguntar en Ureña si se sienten protegidos por la Asamblea Nacional, puedes preguntarle a Escarano y le puedes preguntar a Ceballos, a los alcaldes, les puedes preguntar si se sintieron protegidos por la Asamblea Nacional, por los diputados que con extraordinario esfuerzo colocamos en la Asamblea Nacional en el año 2010. Entonces, como son unos inútiles y no nos sirven para nuestros fines, en principio no deberían estar allí. Pero como además no son contrarios, nos resultan contrarios a nuestros fines y a nuestros objetivos de demostrar que en Venezuela estamos invadidos por cubanos y que no podemos tener libre ejercicio de nuestra ciudadanía, entonces además hay que quitarlos. Pero no se trata de abstenernos, porque abstenernos es igual a quedarnos impávidos mientras sucede lo peor. Se trata de que nos organicemos en una verdadera oposición auténtica, en una oposición que no pacte, en una oposición
que no administre burundanga a las protestas, porque la oposición actual administra grandes dosis de burundanga a las protestas venezolanas, y eso no podemos nosotros permitirlo. Entonces, dado su carácter doble, en contra de lo que significa, por ejemplo, la enorme cantidad de razones, la enorme cantidad de motivos para que los venezolanos estructuremos una verdadera unidad alrededor de la resistencia, que es lo que debemos hacer los venezolanos, unirnos alrededor de la resistencia, pues entonces los diputados de la Mesa de la Unidad deben ser desechados junto con su mesa, que es otra inútil, junto con su mesa de cómplices y junto con su mesa de pacto. Cambio. Buenas noches. Hemos escuchado su exposición. Puede tener bastante razón en lo que dice, está muy fundamentada, pero tenemos unas elecciones el 6 de diciembre y la verdad es que si nos ponemos a hacer esos razonamientos, vamos a estar todos, como quien dice, repito, estamos a meses de las elecciones del 6 de diciembre y la población venezolana ha estado distraída con todos los problemas que ha generado el gobierno, problemas económicos de todas clases, y no tenemos en 4 meses cómo contrarrestar ni a la Asamblea Roja ni a la Asamblea Roja y Azul, como la quieran llamar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tenemos que ejercer el voto todos y tratar de por lo menos sacar a los rojos de la Asamblea Nacional, y después veremos cómo sacamos a los otros señores, pero el problema el problema que tenemos es de tal dimensión que no nos hemos agrupado, no nos hemos organizado para combatir a esa oposición convalidadora del comunismo. Bueno, si él quiere votar por una oposición convalidadora del comunismo, yo creo que no tenemos que perder tiempo, ese es el problema de él. Nuestro mensaje va específicamente dirigido a las personas que quieren una Venezuela que sea libre, una Venezuela que sea soberana, una Venezuela que sea dirigida por venezolanos, una Venezuela en la cual nuestros recursos no sean regalados al exterior ni sean robados de manera obscena, una Venezuela en la cual a nuestros hermanos colombianos, a los buenos, a los honestos, a los trabajadores, no los saquen de una manera tan grosera, pero de ninguna manera los saquen de nuestro país. Un país en donde la gente quiera venir a trabajar, un país donde las fronteras estén abiertas, un país donde la moneda sea fuerte. El mensaje va dirigido a las personas que piensan así, las personas que estén de acuerdo en que el sistema electoral es una basura, en que la Mesa de la Unidad realmente es una farsa, y las personas que estén de acuerdo en que el régimen es castrocomunista y que consideren que a una tiranía no se le debe confeccionar un parlamento. Mi mensaje no va dirigido a las personas que consideran que a las tiranías hay que confeccionarles parlamento para que después que esté confeccionado veamos cómo se lo desarmamos. Ese mensaje no es para este grupo de personas. Yo respeto la posición de quien acaba de hablar, pero indudablemente pues no me estoy dirigiendo a las personas que piensan como él. Él es libre de actuar y de pensar como lo considere. Cambio. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Acabo de hablar, me respondió elegantemente el amigo. Yo no discrepo de lo que él dice. Yo lo único que digo es que estamos a menos de 4 meses de unas elecciones donde nos estamos jugando la asamblea para organizar un grupo que contrarreste los males que tenemos hoy enquistados. Sí, o weapons, pero fíjate, tú tienes derecho a no casarte justo antes de decir sí, acepto. Imagínate tú que tú estás muy enamorado de tu novia, no la ves siempre, porque, bueno, no sé, por motivos de trabajo no la ves siempre, lamentablemente, no puedes compartir con ella todo el tiempo, y
4 meses, imagínate tú todo el tiempo, están preparando la boda, tu mamá te ha dicho, tu papá te han dicho, tus amigos te han dicho que parece que esa muchacha no es buena, pero tú no haces caso porque estás enamorada. Pero 4 meses antes de que te cases, te llegan con videos, pruebas de que la muchacha tiene que ver con el narcotráfico. Hermano, a mí me da mucho dolor imaginar esta situación. Pero imagínate tú que te lleguen con las pruebas de que trafica droga y se prostituye. Además consume droga. Además ha robado bancos. Además está entregando las joyas de tu familia que se robó y las está entregando. Afuera, tú no te habías dado cuenta. Te llegan con las pruebas escritas, te llegan con las pruebas filmadas, te llegan con testimonios, te llegan con números, te llegan con videos, te llegan con notas de prensa, te muestran las huellas dactilares y te muestran pruebas de ADN de los asesinatos que ha cometido esta joven que hipotéticamente había conquistado tu corazón. Y te lo dicen 4 meses antes. Ahora, si tú consideras que te tienes que casar con ella para después de casarte con ella divorciarte, porque te parece que 4 meses es muy poquito tiempo para deshacer esa relación y conseguirte una novia nueva, yo no puedo hacer otra cosa que respetar tu criterio. A mí me parece que lo lógico no es preguntar ¿qué hago? O sea, por favor, tu decisión es tuya. Ahora, en el caso que nos ocupa, Venezuela está siendo objeto de una destrucción hoy. Está siendo objeto de una violación de su constitución el día de hoy. Y nosotros en ninguna parte de la constitución encontramos que si la constitución venezolana es violada, usted primero debe votar y después la debe restituir. Así no dice el texto constitucional. El texto constitucional dice, si esta constitución es violada, usted desobedezca a quien la está violando. Ignórelo. Declárese en desobediencia. No escuche a quien la viole. En el caso de la Mesa de la Mesa de Unidad viola el artículo 67 de la Constitución porque a Henry Ramos Alup no le da la gana de hacer elecciones en Acción Democrática desde hace más de 16 años. Lo mismo Julio Borges. Ellos son violadores sistemáticos de la Constitución. Si hay unos adecos que se lo permiten, y si personas como Lewis Pérez, que es compadre de José Vicente Rangel, celebra esta situación tan grave y los adecos no tienen guáramo para resolverlo, yo lo lamento por los adecos. Pero los ciudadanos debemos ponernos aparte de esta situación tan triste y tan despreciable de un liderazgo que no es legítimo y debemos desconocer el liderazgo de Henry Ramos Alup. No como pretende Rafael Poleo, que celebremos que la misma persona que nos llevó a una abstención suicida, a una abstención arrodillada, a una abstención de derrota, a una abstención de entrega en el 2005, el día de hoy, después de 9 años, sea el representante de la oposición y venga Rafael Poleo a celebrarlo con una enorme foto en la portada de la revista Z. Pues no, o sea, Henry Ramos se equivocó y se equivocó a conciencia, lo hizo a propósito en el 2005. Nos pidió que no votáramos, pero no nos organizó para desconocer los resultados de esas elecciones. Y después de que nos organizó para que no hiciéramos nada, permitió que su carnal, que la yema del huevo frito, llamara a la oposición a una marcha de legitimación el 23 de enero. Este tipo de cosas deben ser motivo de estudio en las escuelas y en los bachilleratos de una Venezuela libre, para que no se pueda permitir de nuevo, como también deben ser objeto de estudio la invasión de Machurucuto, cuando personas como Fernando Sotorroja se metieron en nuestras playas, traicionando nuestra soberanía, a caerle a plomo a nuestros jóvenes en el 8 de mayo de 1967, y después se reunieron con personas como el comandante Juan Conde, Américo Martín, por allá, por el Cerro del Bachiller, hace 48 años, y muchas personas ni lo saben, para estructurar la infiltración de los gremios, de los partidos políticos, de los sindicatos, del clero y de las Fuerzas Armadas. Ellos organizaron eso y 25 años después, en 1992, estaban dando frutos
la profunda infiltración y el profundo daño que le hicieron a nuestra estructura, a nuestro tejido social. Y poco tiempo después estaban derrocando nuestra democracia, la misma que intentaron derrocar en el 8 de mayo de 1967 por las armas, lo habían logrado hacer mediante la infiltración, mediante el engaño. Depusieron al último presidente, pienso yo, legítimo que tuvo Venezuela, que fue Carlos Andrés Pérez, y comenzó toda esta debacle de destrucción de toda nuestra riqueza, en donde a nuestras amas de casa les cortan el cuello haciendo una cola por una bolsita de jabón. O sea, si esta situación para ti amerita que, que tú te cases con la novia, que ya sabes, porque te lo hemos demostrado, te hemos mostrado los videos, de cuál es la situación para después deshacerte de ella y divorciarte de ella, pues yo creo que lo más probable es que no te va a ir bien. Con esto terminó mi respuesta. Gracias. Buenas noches, señor doctor Moreno. Un gusto nuevamente tenerlo por acá por su casa Venezuela SOS. Bueno, le hacemos la invitación también a que nos sigan por las redes sociales, por el Facebook Venezuela SOS, por el Twitter @sello VZLASOS y también por YouTube sello Venezuela SOS. Esta charla y las anteriores la pueden también escucharla por YouTube por la cuenta sello Venezuela SOS. Recuerden siempre de la mano con su casa, canal informativo de opinión, siempre de la mano. Adelante, cambio. Buenas noches otra vez. Vuelvo a intervenir. Yo creo que estamos pasando una situación donde ya la novia que tiene 15 años con nosotros ha sido totalmente desastrosa, no solamente ha traficado, sino ha asesinado, ha destruido nuestro patrimonio económico, financiero, como lo quieran llamar. Está muy bien, el amigo Moreno tiene toda la razón, pero ¿está la sociedad hoy preparada, organizada para enfrentar los cambios que nosotros necesitamos? Yo estuve presente el año pasado en los acontecimientos de las revueltas y de las protestas estudiantiles y de los jóvenes y, oye, no había organización y he estado en todos los actos en contra de este gobierno oprobioso, delincuente, y no he visto una organización de la sociedad, porque todo el mundo quiere ser líder. Los únicos que están medianamente organizados, y nosotros tenemos las altísimas sospechas, son estos señores de la Mesa de la Unidad, que no pongo la mano en el fuego por ellos, pero estamos ante un acto que es mucho más importante que un matrimonio que yo puedo echar para atrás con mi sola voluntad, que es un acto electoral donde tenemos que ir a ejercer nuestros derechos democráticos. No estoy diciendo que vamos a salir de este rollo, porque tenemos 15 años y la sociedad no se ha organizado debidamente para enfrentar estos males que nos implantó este régimen de delincuentes.
Gracias, Guapón. Ya te iba a decir que se acuerden de decir cambio cada vez que terminen la intervención. Creo que te ha contestado en varias oportunidades, Ludwig, el porqué de salvar el voto o de una acción de la sociedad civil ya de manera contundente. Ha repetido en diversas oportunidades que tenemos que organizarnos. Si nos vamos con la premisa a un CIDE de nuevo con que la sociedad civil no está organizada, jamás vamos a lograr hacer algo diferente que darle espacios a la tiranía y espacios a quien no nos ha sabido representar. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿para qué está organizada esa mesa de la unidad? Porque tampoco le hemos visto pedir ni siquiera condiciones a este CNI. Entonces yo me voy desbocada de nuevo con la MUT, porque creo que no tengo más alternativa, y sí las tengo, porque yo pienso que es la hora de la ciudadanía. Y para yo darle espacio de nuevo a la MUT, el CID, y al régimen, para que se siga consolidando y dando su cara democrática al mundo, después que han sido unos tiranos, unos criminales, unos sicarios con el pueblo venezolano, entonces yo prefiero arrancar desde ya y poner mi posición. Yo creo que la exposición de Ludwig cada vez que viene a todos los canales es realmente entendible, comprensible, bien explicada, con ejemplos y con toda la información que nos entrega. Como te lo dijo hace rato, es tu decisión y va a ser la decisión particular de cada uno de los venezolanos en este caso. Porque no podemos seguir tras la gente que no nos ha demostrado en casi 17 años representar a la disidencia. Realmente yo quiero que me diga en qué está organizada ni siquiera la mesa de la unidad después del 6D. Yo veo a muchas personas ofreciendo calle después del 6D y protestas después del 6D. Yo no veo a la mesa de la unidad ofreciéndole a los fanáticos que todavía creen en votos, entre comillas, dándole una certeza al pueblo de que vaya a defender algo. Cuando está de más, sabemos todo, que hay un pacto electoral. Vayamos todos a votar, o vayamos la mitad, o vayamos la cuarta parte de los electores, todo les va a cuadrar perfectamente. Yo no sé hasta el momento por qué es tan difícil comprenderlo, o es que no nos interesa comprenderlos. El 8D del 2013, que según el traidor de Capriles iba a ser un plebiscito, para más colmo, a lo mejor no me voy a poner a explicar qué es plebiscito en este momento, pero veníamos de un fraude 14A que el señor le regaló al indocumentado usurpador, genocida hoy en día. Entonces, ¿dónde está el plebiscito? Nos olvidamos de la abstención, una abstención que en ese momento tampoco capitalizamos, pero que la mesa de la unidad quedó contenta brincando en una pata y los tiranos quedaron como demócratas. Entonces, vamos a de verdad poner un poquito la moral de los venezolanos por encima de todo. La moral, la dignidad. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar nosotros que nos engañen, que nos utilicen como simple instrumento electoral? No, ya nosotros en elecciones, entre comillas, no podemos demostrar mayoría. Ahora les dio por un 51 y un 49. Un 49 y un 51. Para que la gente crea que hay algo allí. No, vamos a tratar de demostrar entonces, de otra manera, que somos mayoría. Porque realmente el 6D no lo vamos a poder tampoco demostrar. Cambio. Buena tu exposición, auxiliadora. Yo quería hacerle, con el permiso de los moderadores,
una última pregunta al doctor Moreno. Doctor Moreno, la organización en la cual usted participa o formó, piensa en un futuro formar un partido político para en esta democracia, o en la democracia futura, perdón, lanzar algún candidato de la agrupación para diputado y para presidencia de la República. ¿Tienen algún programa de gobierno preparado? ¿Lo han estudiado? ¿Han pensado en ello? ¿Cambio? Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Mira, nosotros estamos convencidos que en este momento hay muchos grupos de venezolanos dignos que han propuesto ideas claras, con programas de gobierno, con análisis de detalles de nuestra exploración, de nuestra explotación petrolera, de inversiones. Y hemos leído su trabajo y son infinitamente mejores que cualquier cosa que provenga del socialismo, de la Mesa de la Unidad, que además no quiere gobernar. Hay personas que creen que es que la Mesa de la Unidad quiere ocupar espacio. No, la Mesa de la Unidad ya está gobernando. La Mesa de la Unidad es cogobierno, así que no hay cambio posible por esa vía. Pero personas como los grupos de Venezuela reconciliada, vía constituyente, tienen ideas muy claras de lo que se debe hacer con nuestro país. Nosotros los apoyamos. Amigos como Marco Polesel tienen ideas extraordinarias de cómo debería ser y funcionar un Estado. Nosotros los apoyamos. Yo apoyo, por ejemplo, el concepto, el criterio que tiene Juan Carlos Sosa Puro, del grupo Fénix. Así que yo creo que allí te puedo decir con tres personas que creo que son de extraordinario valor, que tienen la valentía de recorrer el país, que tienen la valentía de aparecer por los medios de comunicación, tienen propuestas que son infinitamente mejores que esta situación tan triste que está pasando Venezuela. Y la repito, pues Venezuela reconciliada vía constituyente de Luis Való Faría y mi amigo Luis Manuel Aguana, la propuesta de las autonomías de Marco Polesel, con un Estado minimizado, una idea liberal, y una recuperación de nuestra dignidad desde un gobierno perfectamente equilibrado, como lo propone el grupo de Fénix, de Juan Carlos Sosa Puro. Ahora, ¿qué es lo que... tú me preguntas si nosotros hemos diseñado un plan de gobierno. No, nosotros estamos apoyando la propuesta de un amigo, de varios amigos, que hablan de salvar el voto como una extraordinaria oportunidad para reunirnos en resistencia. Porque es que los venezolanos debemos estar conscientes que sobran motivos para unirnos en resistencia. Cuando los venezolanos entendamos esto y dejemos de estar siguiendo cuentos de camino y show y rock stars y reality show que nos están poniendo para engañarnos, cuando nosotros entendamos que debemos aprovechar estos motivos de sobra pues que existen para unirnos en resistencia, nosotros vamos a poder poner en su puesto, en su verdadera dimensión, a los falsos líderes de la Mesa de la Unidad, que son el socialismo azul, que no hacen nada por el bien de Venezuela, y vamos entonces a quitarles la posibilidad de que desmovilicen nuestras protestas o la posibilidad de que pacten nuestras elecciones. Cuando logremos esos dos objetivos, Venezuela estará enrumbada hacia la posibilidad cierta de que los venezolanos podamos administrar nuestros recursos. Así que lo que hacemos nosotros es promover una herramienta, puesto que, como ya lo he dicho, pues, o sea, sobran razones, sobran justificaciones para que no continuemos perdiendo el tiempo con una falsa oposición y estructuremos una oposición auténtica. Una oposición auténtica que debe surgir de los grupos de resistencia que existen en todo el país
y que son infiltrados y que les llegan los partidos políticos con dinero y que ponen a los muchachos que se pongan una franelita con una mano blanca y un circulito y que se reúnen en actos en la católica y que ponen a los curas a que digan una serie de mentiras. La más horrible de todas las mentiras es que solo Dios y usted sabrá por quién votó. Eso es una barbaridad, yo creo que es una blasfemia. Yo creo que los curas tienen en algún momento que responder por esa blasfemia, porque en un país en el cual se respeta el credo, la libertad de credo, pero definitivamente hay una mayoría católica, no es justo que el clero, sin traer unos expertos de allá del Vaticano, que tengan seriedad y que tengan autoridad para decir que en Venezuela el voto es secreto, se guíen por lo que dicen los cómplices de la MUD, los cómplices del régimen. Ese tipo de cosas se tienen que acabar en Venezuela. Ahora, ¿cómo se van a acabar? Bueno, con un grupo serio, con un grupo organizado, que se reúna alrededor de la resistencia, que le dé plataforma política a una alternativa que no pacte con el régimen como pacta la Mesa de la Unidad, y a partir de allí, entonces, nosotros perfectamente podremos superar esta situación y podemos hacerlo en menos de 4 meses. Estamos seguros que antes del 29 de noviembre, que ha sido asomada como una propuesta por el mismo grupo de jóvenes que plantea la idea del salvamento del voto, los venezolanos podemos estar perfectamente organizados para pasar la triste página del cogobierno comunista que está destruyéndonos y que está haciendo cosas tan tristes como las que están pasando en este momento en la frontera venezolana con nuestro hermano país Colombia. Cambio. 176 usuarios dentro del canal Venezuela SOS, bienvenidos a todos. Pueden hacer sus preguntas o comentarios al doctor Ludwig Moreno. Cambio. Buenas noches otra vez, Ludwig. Yo quiero formar parte de esos grupos, ¿ok? Yo me meteré por los canales de Twitter y buscaré toda la información respecto a ustedes. Me tengo que acercar, yo soy amigo de Paul Essel, he hablado con Paul Essel. Yo hasta el día de hoy no he visto una verdadera organización de la disidencia. Quiero verla. Estoy convencido que hay que pelear contra este gobierno, como también hay que pelear contra esta mesa de la unidad colaboradora endógena. Y bueno, yo la verdad es que en estos 15 años he estado luchando, trabajando, levantando mi familia y no he visto algo organizado. Cambio. Adelante, Ludwig. Si hemos tenido bastante falla con el internet, nos disculpan los usuarios. Adelante, Ludwig, el canal es tuyo. Cambio. Gracias, María Auxiliadora. Sí, decía, el caso nuestro, permíteme de verdad unos minutos para compartir una parte, un aspecto anecdótico, porque estamos aquí. Yo fui invitado a participar en Súmate en el año 2006 por María Gabriela Hernández durante el cumpleaños de su esposo, mi amigo, el doctor José Armando Sosa. Estando en su cumpleaños, conversando, ella se da cuenta de mi interés por el país y me invita a formar parte de Súmate. Yo conocí a María Corina Machado, nos reunimos con ella, estuvimos trabajando durante muchísimas horas, vi sus esquemas de trabajo, vi las cantidades de computadoras que mandaron para Monagas, vi el material. Después me enteré que Un Nuevo Tiempo había hecho un convenio con Súmate y que había pagado dinero por el trabajo que habíamos hecho nosotros los voluntarios, y los voluntarios lo hicimos gratis. Después me enteré que Rosa María Zulueta, una extraordinaria persona que fue una de las mejores cosas que me dejó esa experiencia, había demandado a Un Nuevo Tiempo porque Un Nuevo Tiempo se había comprometido en pagarle sus honorarios mientras Rosa María había viajado por el país explicándonos elementos psicológicos extraordinarios del régimen a nosotros, los voluntarios de Súmate del 2006. Entonces todo este esfuerzo económico y todo este esfuerzo humano y todo este batallón de personas organizadas no tenían intenciones de liberar al país. No había un liderazgo,
que quisiera sustituir al régimen en el año 2006, porque ni siquiera consideraban la posibilidad de llamarlo régimen. Eran unas elecciones libres, transparentes y justas, las que decía Súmate que íbamos a tener para medir a Rosales con Chávez. Y durante esa experiencia compartimos enormes cantidades de información, de los detalles que vimos con respecto a los coordinadores de centro, los centros de votación, las máquinas, el software, la desventaja enorme que significaba la aproximación naif, la aproximación ilusa, comeflor de la defensa del voto en aquel momento. Los compartimos por correo electrónico. Y después de la derrota del 6 de diciembre, después que Rosales dijera que había sido un triunfo político, pero una derrota electoral, probablemente fue una derrota para todos nosotros y un triunfo económico para él, y él sí cobró, no lo sé, no tengo forma de comprobarlo. Pero después de ese evento, María Corina Machado se reunió con nosotros aquí en Monagas, y cuando yo le pregunté qué había pasado con la información que le habíamos enviado, un grupo de profesionales, algunos de ellos con mucha experiencia en estadística, sociólogos, psicólogos, éramos un grupo muy nutrido y muy entusiasta aquí en Monagas. Ella dijo que había subestimado al enemigo. Y a partir de ese momento, yo me puse a trabajar en Un Nuevo Tiempo como secretario de Salud, nada que ver con el tema electoral, durante un año. Y estando en Un Nuevo Tiempo, viví horas interminables de reuniones interminables dirigidas por Wilfredo Febres, el que coordinaría unas elecciones que nunca se produjeron en Un Nuevo Tiempo, donde hablaba de detalles que realmente eran vergonzosos, de que alguien se había robado un mouse. 3 sesiones de reuniones hablando del mouse. Y te estoy hablando de que eran horas hábiles, ¿no? Eran horas hábiles. Pasamos un año en eso, me fui de allí después que Wilfredo Febres se reunió con Marelis Pérez, la diputada chavista, y Wilfredo dijo, pueden buscarlo por YouTube, Wilfredo dijo que iba a explicarle a los empresarios la importancia de la reforma, del referéndum de la reforma que venía, y recibió de manera muy orgullosa el documento de la reforma. A partir de allí estuve 2 años en Acción Democrática y fue lo mismo, o sea, eran reuniones interminables donde no había ninguna intención de organizar a la sociedad, de verdad, ni siquiera se hizo un verdadero censo de quiénes eran los adecos que estaban dispuestos, que estaban claramente orientados con una acción o lo otro, ¿no? Era pérdida sistemática, organizada, premeditada de tiempo en las 3 organizaciones. Súmate, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática Monagas se dedicaron a hacer perder tiempo, horas hombre, de personas, de profesionales, de técnicos, de venezolanos que tenían la buena intención de liberar al país. Y de forma sistemática hicieron que muchos de ellos se fueran, muchos de ellos se fueron del país, muchos de ellos se decepcionaron, muchos se cambiaron para otros partidos a hacer lo mismo. Y yo entendí que eso no era casual, porque no podía ser casual que la persona que me reclutó a mí para Súmate hace 8 años sea hoy candidata a diputada por Monagas. Eso no puede ser casual. María Gabriela Hernández es hoy candidata por el circuito 1, un circuito plurinominal que viola la Constitución por voluntad popular, por Monagas, por la oposición, y el jefe de ese grupo de voluntad popular, que es Carlos Vecchio, es de este mismo estado, el diputado lista por Monagas, sin que ninguno de los monaguenses lo hubiera podido elegir porque fue puesto allí gracias a los acuerdos de la Mesa de Unión. Entonces, ¿por qué te estoy echando todo este cuento? Te estoy echando todo este cuento porque realmente ha habido agrupaciones que han funcionado de manera organizada, han funcionado con reuniones, han invitado a los líderes, a los eventuales, a los potenciales líderes de la sociedad en cada uno de los niveles municipales, parroquiales, estadales del país, con la única finalidad de desmotivarlo, de desorganizarlo, de dispersarlo. Y algunos de ellos los han enfranelado, como una situación muy triste que ha sucedido con nuestros jóvenes, que después de haber sido unos verdaderos guerreros en franela, pues andan por ahí con una franelita de Primera Justicia, una franela de huevo frito ahí en el pecho, muy orgullosos ellos, creyendo que van a ser suplentes de un diputado tal o cual, y no entienden la magnitud del pacto que existe. Así que mira, es el momento que los venezolanos pongamos junta toda esa experiencia y nos reunamos
puede ser por vía virtual, puede ser por estos medios. Tenemos las páginas web de Facebook de Salva tu Voto, donde hemos visto además manifestaciones espontáneas de la ciudadanía apoyando la propuesta y sobre todo respetando a cada uno de los grupos que ya existen. Por eso es que Salva tu Voto no se presenta como una organización, ni como una ONG, ni como un partido político, no, se presenta como una idea, una herramienta, una propuesta para que cada una de las personas que hace vida en los grupos de resistencia, pues se sienta perfectamente motivado a usar esta propuesta sin perder la identidad de su grupo de resistencia. Porque estamos convencidos de que personas que están en los grupos como gracias. Estamos convencidos de que sobran motivos para unirnos en resistencia y que cuando los grupos mantienen su identidad, pueden funcionar perfectamente integrándose a unas acciones bajo una propuesta puntual para un evento puntual y luego crecer y luego distribuir. Hola, tuve que salir y volver a entrar, no me dejaba modular. Bueno, pido disculpas por las fallas técnicas, pero ese es nuestro planteamiento y bienvenido, Owipon, a trabajar con una mira bien clara en una Venezuela gobernada por venezolanos, en una resistencia unida, en la cual, con la cual demos al traste a este cogobierno de destrucción. Cambio. Bueno, Ludwig, ya que nadie intervino, te pediría por favor que comentaras un poco sobre las irregularidades. Creo que lo dijiste al principio, pero para volver a hablar un poquito sobre las irregularidades que comete
tanto el narcorrégimen, que bueno, que ya es normal, pero que de igual manera comete la oposición, entre comillas, postulando, ¿verdad? Candidatos que no son de la zona, explicando los artículos que viola. Entonces, ¿cómo vamos a creer en alguien que hace las mismas cosas que estamos reclamándole o que no estamos de acuerdo con el narcorrégimen? Cambio. Pero es que cometen las mismas violaciones porque son lo mismo, ellos cogobiernan. Uno necesita del otro. Eso sucedió a partir de la mesa de negociación y acuerdo. El concepto de negociar y acordar es ceder parte y parte. ¿Qué se dio el régimen? Se dio espacios. ¿Y qué se dio la oposición del 2004? Se dio la intención de derrocar al régimen. Es muy sencillo. Ellos no quieren derrocar al régimen, ellos lo único que quieren es cogobernar. Tú puedes ver infinidad de fotos de diputados con sus 8 estrellas, muy orgullosos con los símbolos del castrocomunismo. Y los ostentan, los exhiben. En el caso del artículo 188 de la Constitución, él es taxativo diciendo que exige que los diputados vivan durante 4 años previos a la elección. Entonces el reglamento, que es un reglamento tan inconstitucional como la ley, dice que sí, son 4 años previos a la elección, pero no 4 años inmediatamente previos, sino en cualquier momento de la vida del candidato. Y como resulta ser que uno no puede decir en este país si antes de los 18 años vivía o no vivía en un sitio en particular, porque no hay forma, no hay manera de comprobarlo, entonces cualquier persona se inscribe en cualquier estado, y cualquier chavista se inscribe en cualquier estado, y cualquier aspirante a cogobernar o a llenar espacios, o a hacer el papelón, el ridículo de ofrecer su nombre para llegar detrás de la ambulancia en la mesa de la unidad, pues también ofrece su nombre. Y todo esto es violatorio de la Constitución. Pero es bien importante que veamos la magnitud de la situación. Que un venezolano que viva en Cojedes se postule para ser diputado en el Delta es algo que no está bien. Que estemos pensando en elecciones en un país en el cual no tenemos soberanía es algo que está muy mal. Hay un escrito que lo compartí hace una semana por las redes que se llama Salva tu agua. Los amigos de La Patilla me lo publicaron. También está en mi blog, nomasne.blogspot.com, donde expongo la manera irresponsable con la cual la mesa de unidad pretende que los venezolanos se bañen si no hay agua. Y entonces hago un poco el parafraseo según las tendencias y según las exposiciones que han tenido los representantes de la falsa oposición, los camaradas Henry Ramos, el camarada Aureo Borges, los camaradas Enrique, toda esa gente están, digamos, citados en ese artículo, un poco ligero, pues un poco de humorismo, pero con la intención de que la gente comprenda que uno no se puede bañar si no hay agua. Entonces, si usted le cortaron el agua a su sector, y usted agarra el jabón y se lo frota por todo el cuerpo, porque bañarse es un derecho, usted está cometiendo un enorme error que no se va a poder sacar el jabón. Y es lo que expongo allí. Pero la mesa de la unidad le dice que se bañe porque bañarse es un derecho. Y muchas personas no terminan de caer en cuenta que uno no se puede bañar si no hay agua. Entonces, más importante que la mudanza de los diputados de un lado a otro, es que pretendan hacernos creer que nos podemos bañar sin agua, es decir, que podemos votar si no hay democracia. Nosotros no podemos confeccionarle un parlamento a la tiranía, y no podemos después de que lo confeccionemos deshacerlo. Eso no tiene sentido. Hay que decirle al mundo, miren, si esto es una tiranía, no puede tener parlamento. Que mande como los tiranos, que haga lo que quiera, pero sin el disfraz. Porque durante 5 años, personas como Juan Pablo García, diputado que ganó por lista con enorme esfuerzo de los monaguenses, faltó a 17 de 33
sesiones a la Asamblea Nacional y en ningún momento exigió la restitución de la constitucionalidad y la derogatoria de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que viola a la Constitución en su artículo 8. Y como no lo hizo, es cómplice. Y como es cómplice y no asistió a su trabajo y se cobró sus reales completicos, no tiene derecho a ser reelecto. Los venezolanos no podemos continuar engañados en un espacio, en un tiempo, en un espejismo montado por el castrocomunismo para destruirnos. Eso sí es suicida. No como dicen algunos ilusos de que no votar es como suicidarse para que no te maten. No, de no votar es una forma de manifestarse porque cuando uno tiene un derecho. Que es efectiva, no, no es efectiva. Si tú no votas y te quedas en tu casa y no te reúnes con nadie, y no te organizas con nadie, y no buscas los grupos que tienen proyectos de país decentes, con administración decente y honrada de nuestros recursos, para dar al traste con la oposición socialista y cómplice, tú no estás haciendo nada si te abstienes. Por supuesto que mucho menos estás haciendo si votas, porque vas a legitimar todo el proceso. Por favor, no perdamos de vista el enorme riesgo de una constituyente. El régimen está muy interesado en redactarse una nueva constitución porque todos los tiranos históricamente se sienten cómodos con una constitución a su medida. En el caso de Venezuela, ya varias veces escuchamos a Maduro el año pasado hablar de una constituyente y colocaron a un servil contratista del régimen que se llama Luis Florido, que es líder del partido Voluntad Popular y es dueño de la empresa Servifood Este, que le vende 22.000 comidas al día al régimen en las universidades experimentales, y pueden buscar esto que estoy diciendo en el Registro Nacional de Contratistas y lo pueden buscar en la prensa nacional, donde han aparecido innumerables denuncias por el pésimo servicio de Servifood Este en los comedores de los jóvenes de las UNEXPO. Pues le pidieron a Luis Florido que fuera por el país promoviendo la idea de la constituyente. Y como los venezolanos, algunos de ellos abogados, no están interesados en leer la letra pequeña, se pusieron a firmar a favor de la constituyente. Yo dudo que hayan sido 700.000, como dijeron, pero sí creo que es muy triste que profesionales que pasaron años estudiando, quemándose las pestañas, para poder pasar exámenes, agarren y pongan su firma porque ellos tienen que salir de esto de cualquier manera. Y no entiendan que esa constituyente que promovía Luis Florido por orden del régimen y cualquier otra constituyente que ocurra en el país mientras no hayamos recuperado nuestra soberanía es una guillotina. Y no importa si es un militar o un civil el que les hable a ustedes de constituyente. Hasta que no se restituya la soberanía venezolana, cualquier activación de esto bajo la tutela de este régimen es un suicidio. Y por eso los venezolanos no podemos entregarle al régimen la posibilidad de decir, vieron que aquí somos tan democráticos que la oposición ganó las parlamentarias. Claro, sacó el 60% de votos, pero lamentablemente, como las normas son las normas, no lograron la mayoría en la Asamblea Nacional, pero sacaron el 60% de los votos. Ahí están los gráficos que compartí con ustedes hoy y está el origen de esos gráficos que ustedes pueden trazar a su mesa de votación y pueden ver si lo que está allí es genuino o no. Entonces, es bien importante que lo tengamos en mente. No podemos pensar en una posible constituyente que lo único que va a hacer es a implementar el Estado comunista, pero ya no a los golpes, sino de una forma totalmente constitucional. Cambio. Aprovecho para recordarle que todos los martes a las 8 de la noche este espacio es del doctor Ludwig Moreno, para que durante la semana puedan revisar sus tweets, que es @nomascne, la página salvatuvoto.com, y traer las inquietudes a la charla. Adelante la siguiente pregunta, cambio. Bueno, Ludwig, te invito a que recuerdes lo de la organización y lo del 29N, cambio. Gracias, María Auxiliadora. Mira, bueno, ahí faltan aproximadamente 12 programas, ¿no?
de una serie que deberíamos tener lista para el 29 de noviembre, ¿no? Yo creo que los temas que podemos compartir de aquí a allá son variados, probablemente tengamos que profundizar alguna cuestión adicional. Es muy necesario que los venezolanos nos organicemos y decirlo no basta. La verdadera organización se produce a partir de unidades. Las unidades, en este caso, son unidades de salvamento del voto. Las unidades de salvamento del voto tienen grupos, o serán grupos, en cada uno de los sectores en donde la gente vive, donde la gente pueda tener contacto y pueda verificar que esa persona no es un infiltrado. Porque en la medida que esto vaya agarrando cuerpo, por supuesto, van a empezar a meterse muchos infiltrados. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, es necesario que las unidades de salvamento del voto estén perfectamente organizadas por los líderes que entiendan y que hayan asimilado que quieren una Venezuela gobernada por venezolanos y que quieren una Venezuela que sea soberana. Esta es la piedra angular de la propuesta. Si usted quiere una Venezuela soberana es porque Venezuela en este momento no es soberana. Y si no es soberana, entonces la oposición ha sido inútil, porque la oposición quiere aparentar que es soberana. Entonces esta necesidad de comprender que Venezuela debe ser soberana es la idea común, el mínimo común denominador de todo aquel que quiera incorporarse a esto. No se trata de que seamos excluyentes, se trata de que nos unamos con nuestros vecinos de nuestro sector para comprender esta situación y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Que hay que repetir las cosas, hay que repetir las cosas. Que la gente va a decir que que quiere ir a votar, bueno, es probable que muchos lo digan. No perdamos tiempo, porque si nos ponemos a confrontar con el que todavía no ha entendido la realidad, vamos a quedar como unos peleones y a la gente no le gusta seguir a los peleones. A la gente, al ciudadano venezolano le gusta seguir al que enamora, al que concilia, al que es amigo, al que hace sancocho, al que juega dominó, al que se echa palo. Esa es la idiosincrasia del venezolano. Entonces, a partir de ese concepto, no confrontando, no insultando, no regañando al que no entienda, echándole la bendición y continuando nuestro camino, nosotros en cada uno de los sectores en donde habitemos, armamos nuestra unidad de salvamento del voto. Esas unidades se van a poder poner en contacto con otras unidades de salvamento del voto, y esas a su vez con otras, y así se va a estructurar una parroquia, un municipio, un estado, y luego los representantes de los 24 estados, las 24 entidades federales, perfectamente, en virtud de la idea, de la propuesta, manteniendo su individualidad. Probablemente haya gente de partidos políticos, eso sí, que su corazón sea de un partido político, pero que esté consciente que los jefes de los partidos políticos son unos violadores de la Constitución, porque no vamos a poder permitir, por ejemplo, que un ADECO se meta en una unidad de salvamento del voto y después diga que vaya a votar por Henry Ramos, porque a él no le importa que Henry Ramos haya mantenido al Partido Acción Democrática en jaque durante 16 años. En Venezuela hay muchísimos más ADECOS en el exilio, me refiero en el exilio del partido, que adentro del partido. Entonces, si alguien tiene una idea de un partido, una idea de una identidad política, pero está convencido de que el sistema democrático fue tomado y nos lo quitaron, y se quiere incorporar a las unidades de salvamento del voto, bueno, pues bienvenido. Estas unidades van a sumarse, también por supuesto los jóvenes de resistencia, las amas de casa, los estudiantes, son unidades que tienen que ser representativas de la realidad del país. Y estas unidades tienen que estar estructuradas antes del 29 de noviembre. Porque si no estamos estructurados en una oposición auténtica antes de esa fecha, no importa lo que hagamos el 6 de diciembre, va a salir Julio Borges a reconocer a la Asamblea Nacional. Por eso nuestra meta, nuestra mirada está fija en lograr esta organización ciudadana para la fecha del 29 de noviembre. Los detalles los vamos a ir desarrollando de aquí a los siguientes programas que, si Dios quiere, vamos a poder compartir con ustedes en esta extraordinaria casa que ha abierto sus puertas para esta propuesta. Cambio.
Bueno, Ludwig, si quieres hacer tu comentario final, todas las ubicaciones, Twitter, Facebook, donde la gente puede ubicar tu información, adelante, cambio. Muchas gracias, María Auxiliadora, gracias por esta oportunidad, gracias a las personas que se fueron sumando, contentísimo, creo que llegué a ver un máximo de 195 amigos venezolanos y del resto del mundo, pues, interesados en esto. Creo que el voto hay que salvarlo en muchas partes de la geografía del planeta. No olvidemos que el virus de las elecciones falsas, de las elecciones electrónicas, ha ido extendiéndose desde el 2004 a través de diferentes vías. Hay un artículo que se llama Dossier sobre el voto electrónico que está en mi blog, que es nomascne.blogspot.com. Pueden buscar ese dossier y pueden ver todos los sitios en donde se ha metastizado el cáncer del voto electrónico. También pueden ver allí en ese blog mío pues otros artículos sobre el tema electoral. Mi Twitter es nomascne, la página web que respalda el expediente, que con el extraordinario trabajo de mi amiga y cofundadora del grupo Voto Limpio, está en votolimpio.info, lo pueden buscar allí, pueden ver allí nuestros archivos, nuestro trabajo de ingeniería electoral y la denuncia que formulamos en el año 2012, denunciando pues o expresando pues nuestro rechazo a las terribles irregularidades que se produjeron dentro del marco de ese evento electoral. Es votolimpio.info. Y actualmente, para respaldar esta propuesta de Salva tu Voto, un grupo de voluntarios de expertos en informática, jóvenes entusiastas realmente con una velocidad impresionante, suben la información, está votolimpio.com. Salvatuvoto.com, la página web de www.salvatuvoto.com, en donde ustedes pueden encontrar la información actualizada sobre esta propuesta ciudadana. Me gustaría también que pudieran tener la oportunidad de revisar en la página web de SDATA, de los amigos exrectores y profesores de las mejores universidades autónomas, libres, de las casas que vencen la sombra realidad en Venezuela, en la página web de SDATA, www.sdata.info, pueden ver ustedes muchos artículos y uno que me siento muy orgulloso de ser autor y de haber podido empezar a compartir con los amigos de SDATA a partir de ese trabajo, que fue precisamente el análisis de las salamandras, del gerrymandering, que está en www.sdata.info/2010. Así que bueno, sigan el hashtag salvatuvoto por Twitter y no dejen de visitar por favor las páginas web de Salva tu Voto en Facebook. Si alguien en algún país considera que hay que salvar el voto y quiere armar su página, por favor pónganse en contacto con nosotros a través del hashtag y rápidamente la desarrollamos también. Un abrazo grande para todos y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Muchísimas gracias a ti, Ludwig. Realmente es un placer tenerte en el canal y que compartas con todos nosotros tu valiosa información. Te esperamos con mucho gusto para tu charla el próximo martes, con el favor de Dios, y está abierto el canal para ti todos los días. Bienvenido y muchísimas gracias de nuevo. Un gran abrazo también y muchas bendiciones para ti, Cambio. Claro que sí, un gusto tenerlo por aquí todos los martes. Y de verdad que bueno, esta es tu casa. Cualquier inquietud que usted tenga, lo puede regar por aquí. De verdad un gusto tenerlo por aquí. También le hago mención sobre las redes sociales del canal. Nos pueden seguir a través de Facebook, que es Venezuela SOS, también por Twitter, @sello VZLASOS,
y también por YouTube, Sello Venezuela SOS. Recuerden siempre, de la mano con Venezuela SOS, su canal de información de opinión, también de charla, claro que sí. Un gusto y adelante, usuario, cambio. Muchísimas gracias también a todos los que se encuentran en la sala. Sí, gracias. Fueron casi 195 personas que estuvieron esta noche con nosotros. Esta semana tenemos una bastante nutrida. Ayer tuvimos al señor Luis Baldo Faría, hoy al doctor Luis Moreno, mañana tendremos al teniente Colina, el jueves tendremos a Ana Mercedes Díaz y el viernes cerraremos con el señor Carmelo Di Facio. Así que están todos invitados a las charlas de todas estas noches. Pueden ubicar la información de la hora en Twitter, en Twitter, ¿verdad? El canal es Sello Venezuela SOS. Ahí pueden obtener la hora de cada charla día a día. Muchísimas gracias de verdad por su asistencia.